Hola, gente del video. Estamos grabando. Está la llantía, no me acuerdo, pero es de torque y equilibrio. Vamos con ella. Y les voy a dar un pro tip bacán para torque en la llantía. Y espero que puedan cachar para dónde se saca la dirección del torque, porque es con la regla de la mano derecha y así online es demasiado difícil explicarla. No he encontrado un método bacán para explicar la regla de la mano derecha ni siquiera con cámara. Ya, vamos. Ay, ¿por qué no me pesca? Ahí está. Ya. Nuestro problema uno dice, tres fuerzas de igual magnitud. Ojo, la fuerza es de igual magnitud. Se aplican en los puntos indicados en las figuras. En cada caso, determine la magnitud y dirección de cada torque e identifique cuál de ellos tiene mayor magnitud. Para ello, recordemos que... A ver, lo voy a anotar en el papel. Recordemos que el torque está definido, creo que ustedes lo hacen con una T rara, así como una T. El torque es el brazo, o sea, la fuerza por el brazo, pero no estoy segura cuál era así. Brazo por brazo, cruz, fuerza. Y eso se puede traducir a la vez por la definición del producto cruz en la magnitud del brazo o la distancia a la que tienen la línea de acción de la fuerza desde el punto en que están calculando el torque, por la magnitud de la fuerza, por el seno del ángulo que hay entre las fuerzas. Y eso les da un vector que es perpendicular a ambos vectores. O sea, como estamos trabajando en un plano en este caso, vamos a obtener puros vectores que salen o entran a la pantalla. Ya nunca les van a poner algo 3D, al menos en este ramo no. Ya, así al ojo, ¿qué creen que está pasando en la primera? A ver, creo que hay una foto con solo la primera, sí. ¿Qué creen que está pasando aquí? ¿Quién debería hacer más torque sobre el objeto? La fuerza que está al costado de la derecha, Esta, ¿no? sí, esa, Sí, ¿por qué? que se encuentra en primer lugar, o sea, por el grado o sea, del ángulo, porque son 90 grados. 90 En grados, cambio, ¿cierto? Porque el seno es 1, efectivamente, está más lejos también. Son todos argumentos muy válidos, porque recuerden que el torque, les dije, bueno, a fin de cuentas, para la magnitud tienen brazo por fuerza con el seno del ángulo. Este seno, cuando el ángulo es 90, como en este caso, es 1, así que simplemente les va a quedar el brazo por la fuerza, que en este caso el brazo es un radio. ¿Ya? Ahora, sí, bueno, es en realidad lo máximo que se puede tomar. Y para ver la dirección, esto va a ser entretenido. Espero que lo cachen, porque si lo cachan con una, pueden empezar a cacharlo con el resto. ¿Está todo a la misma distancia? Sí, está todo a la misma distancia. Si se fijan, aunque es relativo, pero digamos que sí. Está todo a la misma distancia si es que toman como estos puntos, porque hay dos formas en que se puede ver el torque. Pero sí. Ya, pero primero expliquemos la dirección en la que está esto. Ya, lo que ustedes van a hacer para ver la dirección es la regla de la mano derecha. En la regla de la mano derecha tienen el brazo hasta su fuerza, que en este caso es así. Aquí está el centro del circulito y aquí está el circulito, para que se lo imaginen. Ya, pues van a poner su mano derecha, la van a poner en la misma dirección, o sea, en esta misma línea horizontal, en este caso, que está el brazo, ya sea con la palma hacia arriba o hacia abajo, pero como el brazo está apuntando hacia la derecha, los deditos de la mano van a apuntar hacia la derecha también. Y insisto, con la mano hacia arriba o hacia abajo, eso lo va a definir la fuerza.
La fuerza apunta, bueno, si es que la dibujan desde abajo, desde arriba, da lo mismo. La cosa es que la fuerza apunta hacia arriba, así que la palma de la mano va a apuntar hacia arriba. ¿Me van siguiendo? Sí, sí entiendo. Sí. ¿Alguien que esté perdido? Eh, por favor, si le da mucha vergüenza, dígalo en el chat, porque esto es súper importante. Yo no caché, ya Ampiero no cachó, ya. Vamos de nuevo. Vas a poner, tú tienes un brazo, este eres tú. Tu brazo derecho, ya aquí tú estás mirando la pantalla, ya este es tu pelo, no es tu cara está mirando hacia la pantalla. Ya, pues tu brazo derecho, vamos a hacerle un zoom a tu brazo derecho. Tu brazo derecho lo vas a poner eh, en la misma dirección, tienes 4 dedos, sí, tienes 4 dedos. En la misma dirección en la que tienes la R, ¿ya? Y como la R apunta hacia la derecha, tus dedos también van a apuntar hacia la derecha. Si por ese motivo R fuese para el otro lado, entonces el brazo de Giampiero iría, ¿cómo es para el otro lado? Ya. El brazo de Giampiero, como es el brazo derecho, iría así. Con la palma hacia arriba o hacia abajo. En este caso los dos dibujos los hice con la palma hacia abajo, pero da lo mismo. Lo importante es que por ahora alineen su brazo con los deditos apuntando en la dirección en que está el brazo del torque. ¿Hasta ahí todo bien? Giampiero sobre todo. ¿Cachaste ahora? Ya. Ya está ahí todo bien, bacán. ¿Qué vas a hacer ahora? Tu palma, como bien dije, vamos a quedarnos con el caso de abajo, que es nuestro caso que nos interesa. Tiene una opción, estar hacia abajo o la otra opción es que el pulgar te quede hacia acá porque la palma esté apuntando hacia arriba. Ya ahí están las, las cosas que se ven en la palma. ¿Ya? O sea, aquí está la palma. Si la palma apunta hacia abajo, lo que estás diciendo es como que la fuerza apunta hacia abajo. Pero en nuestro caso es que la fuerza que está haciendo el torque está apuntando hacia arriba. Por ende, la palma tiene que estar apuntando hacia arriba. Eso va a simbolizar tu fuerza. Ahora sí, ya. Pueden cerrar o no los dedos, da lo mismo. Por lo general se hace como que se cierran los dedos para ver, porque miren, si cerramos los dedos, ¿qué movimiento haríamos? Este es el caso en el que estamos. Alineamos con el brazo, luego la palma la pusimos hacia donde apuntaba la fuerza, y si cerráramos los dedos, lo que haríamos con nuestra mano, ahí está el pulgar, sería hacer algo así, cosa de que quede una mano como cerrada y con el pulgar apuntando hacia acá con nuestra palma ahí, básicamente, ¿cierto? Eso sale de la pantalla. Si es que se alinean con la pantalla, el pulgar está saliendo de la pantalla, ¿cierto? O sea, en la simbología tradicional, lo que está haciendo su pulgar es indicar esa dirección, ¿cierto? Recuerden que estaba esa y esta otra donde entras a la pantalla. Esto entra y esto sale. ¿Ya? Como el pulgar quedó hacia afuera, lo que estamos obteniendo con el pulgar es la dirección en la que va a estar el torque. ¿Ya? Así se usa la regla de la mano derecha. Recuérdenlo, se alinean primero con la dirección en la que esté el brazo. Los dedos apuntan hacia donde apunte el brazo, ya sea derecha, izquierda, arriba, abajo, da lo mismo. A veces van a quedar un poco contorsionados, pero ahí uno se las arregla. Y la palma apunta hacia donde está la fuerza. Ya. Entonces el pulgar les va a decir si el torque está entrando o saliendo de la pantalla, que son las dos opciones que van a tener al menos en este ramo. Por lo general,
se define que si sale de la pantalla es positivo y si entra a la pantalla es negativo. Pero en realidad eso se lo pueden definir ustedes. Que salga de la pantalla también se asimila a que ustedes cerraron los deditos de esta forma. ¿Ya? Si se fijan, el pulgar les queda saliendo de la pantalla y los dedos están como cerrándose contra reloj. ¿Ya? Entonces, esos que sale de la pantalla también se puede definir de esta forma con el giro de los deditos, por así decirlo. Como si ustedes siguen con su mano esa flecha curva que yo hice, también les va a dar que el pulgar está saliendo de la pantalla. ¿Sí? O sea, si esta vez tienen su mano así como así y el pulgar está acá. Y ustedes cierran los deditos así. Y ustedes siguen con la mano esa forma. Les sale que el pulgar sale de la pantalla. Eso también se define como positivo. Por lo general, ¿eh? También pueden definirlo ustedes al revés, pero les recomiendo que lo hagan siempre así. Y si entra a la pantalla, fíjense que si ahora con su mano derecha ustedes siguen esta otra flecha que yo hice, para poder seguirla con los dedos, el pulgar les queda hacia adentro de la pantalla, porque aquí van a estar sus deditos y el pulgar les queda como para allá. Todo esto con la mano derecha. Eso quiere decir que el torque va a ser negativo si es que se define en este sistema de referencia. ¿Ya hay alguien que tenga alguna duda con cómo se hace el arreglo de la mano derecha y cómo se interpreta? Si es positiva, si entra, si sale. Quedó súper claro, maravilloso. Porque insisto, es demasiado importante que sepan ver hacia dónde va el torque. Ya, ahora compliquémoslo un poco más, ya que está claro. Y ya que bueno, ya sabemos hacia dónde va a apuntar el torque de esta fuerza, ya lo habíamos dicho, queda hacia afuera, esta cosa sale, o bien queda positiva. Pueden decir cualquiera de las dos cosas. Vamos a analizar qué pasa cuando ahora tenemos un ángulo. Cuando tenemos un ángulo, podemos hacer dos cosas, pero en realidad prefiero explicarles solo una, que es con la que quiero que se queden. De ahí si alguien quiere ver la otra forma, que sea después, porque en verdad no quiero confundirlo. Tienen dos líneas. Tienen una línea que es en la que va el brazo del torque, que sería esa morada que punteé, y tienen dos líneas que son una perpendicular a esa y la otra es paralela, básicamente, ¿cierto? O sea, esas que hice no punteadas. Tienen esas dos opciones, sin embargo, la fuerza está entre medio. Sí, van a tener que descomponer las fuerzas para ver qué está pasando con el torque, porque fíjense que esta fuerza roja está compuesta por una parte que va hacia allá y otra parte que va hacia acá. ¿Con cuál se van a quedar para ver el torque? Fíjense que hay una de las componentes que no hace torque. ¿Por qué? ¿Y cuál de ellas es? ¿Alguien lo nota? La de más arriba. La de más arriba, ¿cierto? Esta de aquí no hace torque. ¿Por qué? Porque su ángulo es cero. Porque el ángulo es cero, sí, es una buena forma de hacerlo. Sí, Que es va una por el muy buena centro. forma de verlo, de hecho. Ya quédense con esa, me gustó. Yo tenía otra, pero en fin. Ya. Entonces, se van a quedar con la que está en 90 grados porque esa no se anula. La otra tiene un ángulo cero respecto del brazo porque fíjense que el brazo va como en esa dirección. Y la fuerza, si la escribimos desde el mismo puntito, vamos a ver con otro color. La fuerza, esa componente en particular, también iría hacia allá. Entonces el ángulo es cero y no hay torque. Ya. Entonces, para ver la dirección de esa fuerza que está inclinada, se van a quedar siempre con la componente perpendicular, o sea, con esta de aquí. Y si se fijan, tienen, me quedó mal, pero bueno, brazo y tienen fuerza.
¿Hacia dónde apunta ese torque? ¿Entra o sale? ¿O es positivo o negativo? Entra. Nah, Entra, ¿cierto? Si ponemos nuestra mano alineada con el R, nos va a quedar el brazo así, ¿cierto? O sea, aquí está el cuerpo. ¿Ya? Nos va a quedar el brazo para allá. Ahora, todavía no he dibujado la mano porque quiero dibujarla al tiro con la palma hacia donde vaya. La palma tiene que apuntar hacia abajo, porque la fuerza está apuntando hacia abajo, así que si hacen eso, el dibujo queda como más o menos así. ¿Sí? Y si siguen con sus deditos el cierre de la palma, el cierre natural, sería algo así. Por ende, fíjense que esta flecha y esta flecha giran hacia el mismo lado y entonces sería negativo o bien entra a la pantalla. Son las dos formas que tienen de verlo. Sería negativo, justamente. Ya. Muy bien. Entonces, dejémonos un poco de esto de ver para dónde van y todas esas cosas. Vamos con qué está pasando aquí. Chale, ya lo rayé mucho, pero bueno, aquí no hay nada que se estén perdiendo. Este dibujo lo vamos a ver más limpio en la siguiente PPT, así que tranquilos. Y el torque, entonces, como les había dicho, es brazo por fuerza y también se puede ver con cuanto a sus magnitudes y el ángulo que está entre las fuerzas. Ya, bueno, ahí está el dibujo que les dije que vamos a ver más limpio acá. Para analizar qué está pasando con cada una de las fuerzas. Ya, pues. Tenemos esta fuerza que dijeron es la que tendría más torque, así al ojo, porque tiene un ángulo de 90, o, bueno, tiene cara de ser 90 el ángulo al menos, va a ser un ángulo muy, muy grande, cercano a 90, mucho más grande al menos que este otro ángulo de acá, por ende el seno va a ser mayor. Y vamos a ver qué pasa con los torques. El torque 1, si se fijan, es el de la fuerza 1. Y como bien dijeron ustedes, ese torque sería 0, al igual que el que estábamos viendo de esta componente de aquí, porque el ángulo en este caso no es 0, sino que es 180. Fíjense que la fuerza va así, la fuerza 1 va para abajo, mientras que el brazo va para arriba. Eso es R. Y ese ángulo es 180. Es el ángulo que hay entre los vectores, por ende, eso es 0 y va a anular el torque. Ahora, siempre el entrar o salir de la pantalla, fíjense que si nos definimos I tongo y J tongo de esta forma tradicional, lo que va a pasar es que el eje que falta, que sería K tongo, sale de la pantalla. Y ese es el eje positivo. Y es el eje que va como en esa flecha. ¿Ya? Por eso por lo general se define que es positivo hacia afuera y negativo hacia adentro, porque tiene que ver con este sistema de referencia típico que uno se pone, con I tongo hacia la derecha, J tongo hacia arriba, entonces por consecuencia, K tongo queda apuntando hacia afuera. Ya. ¿Todo claro con que F1 no hace torque? ¿Todos lo ven? Sí. Bacán. Yo sí. Bacán. Vamos a ver qué pasa con la fuerza 2. La fuerza 2, como les adelantaba, más o menos la dirección se ve con la componente que queda perpendicular. O sea, con esta componente, ¿dónde está? Ahí está. Con esta componente que queda hacia acá, ¿cierto? Ahí, bueno, me quedó un poco corta la flecha para descomponer, pero si descomponemos la fuerza sería algo así. Y se quedan con la que es perpendicular para ver la dirección. Ahora fíjense que si nos llevamos este triángulo que se está formando, este triángulo de acá, o el otro en realidad da lo mismo, si nos llevamos el triangulito, este ángulo, θ 2, está que la hipotenusa sería igual a la fuerza 2,
o sea, toda esa medida es igual a la magnitud de la fuerza 2, y entonces esta medida es la componente, vamos a decirle que está paralela al brazo, y esta otra medida es la componente que está perpendicular y es con la que nos interesa básicamente para el torque, porque es la que va a estar en 90 grados y no se va a anular. Vamos a ponerle aquí perpendicular al brazo. ¿Es el brazo hacia el radio, cierto? Sí, de hecho, gracias por la pregunta, porque se me estaba olvidando decirles que siempre para calcular torques hay que definirse un punto, y en este caso estamos haciendo todo respecto del centro del objeto, del círculo. Entonces el brazo se mide desde el inicio o desde el origen del sistema de referencia, porque ojo que el sistema de referencia yo lo puedo poner afuera, ya, pero ya vamos a llegar a eso. Si lo pongo al centro del objeto, la fuerza está ahí, así que vamos a medir hasta ahí. Y esa medida va a ser igual a la medida del brazo, que en este caso es un radio. Por eso, esa magnitud es R. La magnitud de la fuerza es la misma en las tres, así que esto es F. Y por la definición, el ángulo que hay entre el brazo y el torque es teta, así que por seno de teta. Ahora, lo que quiero llegar con el triangulito en verde que les hice acá abajo, es que si se fijan, también se puede ver como esta componente hace torque cero, el torque también lo van a poder ver en base a la componente que está perpendicular solamente. Imagínense que no tuviésemos la fuerza F2 y solamente tuviésemos la fuerza que está ahí perpendicular al brazo. ¿Cuánto es la magnitud de esa fuerza? Fíjense que la podemos sacar al sacar esa medida en este triángulo en verde que saqué aisladamente para que se entienda mejor. Lo que estamos haciendo es una mera descomposición de la fuerza, tal como lo habíamos hecho en muchas veces anteriores para distintas cosas. En este ramo venimos descomponiendo hace mucho rato. Ya tenemos el triángulo rectángulo, tenemos este ángulo y el lado que queremos sacar es el que está frente al ángulo, por ende tenemos que usar el seno. El seno de teta por la hipotenusa, que en este caso es la fuerza, va a ser igual a la componente perpendicular de la fuerza respecto de este brazo. Y si se fijan, este término es el mismo término que está acá. O sea, también se pueden quedar simplemente con la componente perpendicular. Y esa multiplicarla por el brazo. Tienen dos formas de verlo. Pueden quedarse simplemente con la magnitud de la fuerza directamente, la magnitud del brazo directamente y luego ver el ángulo entre ellos, o verlo como les acabo de decir, sacar la componente que es perpendicular y esa multiplicarla por el brazo. Y también van a obtener la magnitud del torque. Ahora, como habíamos dicho, esta fuerza lo que hace es un torque que entra a la pantalla, porque el pulgar nos queda entrando a la pantalla con la regla de la mano derecha, así que su dirección sería menos catongo, porque el eje catongo se define positivo hacia afuera y como está entrando en vez de saliendo, es negativo. ¿Se entendió esto de descomponer la fuerza para sacar el torque? ¿O el otro método también que sirve el ver el ángulo entre los vectores? Se pueden quedar con el que más les guste. En general, yo siento que es más fácil verlo con la descomposición. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? No. ¿No? Bacán. ¿Podría explicarlo otra vez? Ya, mira. Para sacar torque, tú tienes dos opciones. Vamos a aislar nuestro brazo y nuestro... Ese es nuestro origen, ese es nuestro brazo que en este caso corresponde a la misma medida de un radio, así que se podría decir que en cuanto a magnitud, el brazo tiene la misma magnitud que el radio, o sea, es su magnitud. Y la fuerza
está así. Esa es tu fuerza original. Tienes dos opciones de verlo. Puedes decir, ya, este es el... Sí, o sea, si pongo en el mismo punto de origen al radio, o sea, al brazo, ya la fuerza, el ángulo que se forma entre ellas es ese, que es θ2. Ya, pues por la definición de torque me quedaría la magnitud del brazo, que es R, la magnitud de mi fuerza, que es F, por el seno del ángulo que está entre ellas, o sea, seno de θ. Ya, esa es una opción. La otra opción que tienen para sacar la magnitud del torque es decir, ya, pero esta fuerza, si yo dejo el dibujo así como está, tiene una componente que es paralela al brazo y tiene una componente que es perpendicular al brazo. Sabemos que esta no va a ser torque, pero esta sí. Entonces, ¿cómo sacamos la magnitud que tiene esta componente perpendicular? Recuerda que tenemos aquí este ángulo y esta flechita mide lo mismo que esta flechita. Ya, porque esto es un cuadrado muy mal dibujado. ¿Cómo sacamos ese lado? ¿Cuánto vale ese lado? Nos vamos a mirar el triángulo rectángulo que se forma acá. Igual pueden ver el otro lado, ya es absolutamente válido. Pero fíjense que ahí el ángulo θ estaría acá. Ya pueden ver cualquiera de los dos, pero el más directo respecto del ángulo es el verde claro. Y si te fijas, tú conoces la hipotenusa porque sabes que esa hipotenusa vale F. Y para sacar la componente que está frente al ángulo que tú tienes que multiplicar por el seno. ¿Sí? Entonces, esa es tu componente perpendicular, o sea que esa es la magnitud de esa componente. Y fíjate que si tuvieses solamente el brazo y esa componente que puse ahí en naranjo, el torque quedaría en base a un ángulo de 90. Sin embargo, tú sabes que dentro de esta componente viene el ángulo original. ¿Sí? Entonces, si quisieras sacar el torque por esta forma, te quedaría como R por F seno de θ, que si se fijan, esta es la magnitud del brazo, esta es la magnitud de la fuerza que estamos viendo por el seno del ángulo, que sería 90, pero al ser 90 eso siempre es 1, así que finalmente se obtiene que sacarlo por la componente y sacarlo por el ángulo que hay entre ellos es lo mismo. ¿Sí? Son dos formas distintas de verlo, te puedes quedar con la que más te guste. Ahora sí, Felipe. Capto. Buenísimo. Ya. Ya vamos. Ahí está. Ya, pues la tercera fuerza, que era la primera que habíamos analizado, habíamos dicho que tiene un ángulo de 90 grados, por ende su torque va a quedar R por F simplemente, porque eso se hace 1, y por la regla de la mano derecha habíamos dicho que esto sale de la pantalla. Si nos ponemos a analizar qué está pasando, voy a borrar esa parte. Si nos ponemos a analizar, ahí no lo puedo borrar, ahí ya no lo puedo borrar, chale. Si nos ponemos a analizar qué está pasando entre estas tres magnitudes, porque en el enunciado nos decían que hay que ver quién es mayor, quién es menor. Fíjense que la menor es el torque 1, el torque que hace la fuerza 1, porque es 0 directamente. En cuanto a magnitud, ojo, estamos viendo solamente la magnitud. Fíjense que aquí estamos hablando de vectores, pero acá abajo no tenemos flechitas. Dentro del desorden que tengo, no hay flechitas. Si no hay flechitas, ustedes están hablando de magnitudes. Ya. El torque 2 es R por F, igual que el torque 3, pero este seno de θ, que es lo que dice ahí medio tapado, el seno de θ, es menor o igual a 1
puede ser igual a 1 en caso de que el ángulo sea 90, pero evidentemente el ángulo que tiene la fuerza 2 no es 90, es algo mucho menor que 90. Por ende, esto va a ser menor que 1. Y si es menor que 1, lo que hace es que RF lo va a achicar, por así decirlo. Va a tomar una parte nomás de RF, siendo así menor el torque 2 que el torque 3. ¿Se cacha? Sí. Bueno, Sí, buena. Gracias. No, pero ¿por qué quedó esto aquí? Ah, ya sé por qué quedó esto aquí, porque no es del PPT, XD, es del Zoom. Trolía, perdón. Ya. Entonces, vamos a analizar la otra figura. Ahora vayan diciéndome ustedes y vamos más rápido porque quedan 2 problemitas de contexto, pero espero ver al menos uno. ¿Qué torque hace? O sea, ¿para dónde apunta este torque? Díganme ustedes, que esa fuerza. Dale. Para la pantalla. ¿Fuera? Sí, Y se hacia fue. afuera. Sale. Muy bien. Pueden verlo de muchas formas. Si se fijan, la línea de acción que tiene la fuerza es esta, o sea, como que la dirección de la fuerza es esa, y el brazo que tiene la fuerza es ese. Entonces, al final, ustedes pueden trasladar perfectamente la fuerza porque las fuerzas son invenciones de nosotros. ¿Ya? Y si se fijan, ahí les queda el ángulo de 90 y cerrar la mano hace que sea así. Y eso es positivo o bien que sale de la pantalla. Muy bien. ¿Cómo es la dirección que está haciendo esta otra fuerza? Hacia, Entra. o sea, hacia adentro. Hacia adentro, ¿cierto? Porque es lo contrario. O sea, tenemos como el brazo para allá y la fuerza para acá. Ya. Si es que nos fijamos en el centro. Ya, muy bien. Esto entra a la pantalla o bien es negativo. Negativo es para allá. ¿Cómo es el torque que está haciendo esta? ¿Hacia dónde va? Dale. Fuera. Hacia afuera. Muy bien. Si se fijan, aquí el brazo que más nos conviene ver es ese. Y ya está hacia allá y la fuerza para arriba. Entonces, si hacemos regla a la mano derecha, queda saliendo la pantalla. Súper. Ahora, bueno, ahí tenemos más o menos los ángulos. Si es que lo quieren ver con estos otros brazos, también es factible, ¿ah? Ahí hubiesen tenido que descomponer las fuerzas así. O sea, como la fuerza les hubiese quedado como algo así. Entonces, tienen una componente que está para allá y una componente que está para arriba. Entonces, como que esas serían las componentes. O sea, perdón, la componente estaba para abajo. Esa va para abajo. Sí. Iría como algo así la componente, entonces esa no hace torque y se hubiesen quedado con esa. Y ahí les da que entre a la pantalla o bien tendrían que haber hecho lo mismo con esto. Tiene una componente que va para allá y una componente que va hacia adentro. Entonces esa componente les da que sale de la pantalla. Y esta es directa, la fuerza 3. Ya, veamos qué está pasando. Nuevamente torque es igual a lo que ya saben en la definición. Vamos a ver el torque de la fuerza 1. Si se fijan, por la definición de la diagonal de un cuadrado, siempre que ustedes tengan un cuadrado, y el cuadrado es del lado A, su diagonal, porque aquí se forma un triángulo rectángulo que tiene 2 catetos A, la hipotenusa va a ser A raíz de 2, o raíz de 2 por A, que es lo mismo. Como estamos tomando la mitad de la diagonal, el brazo que va a la fuerza 1 tiene el valor de el lado del cuadrado por raíz de 2 partido en 2, que es la mitad de la diagonal. ¿Qué magnitud tiene la fuerza? Tiene magnitud F porque el enunciado dice que todas las fuerzas tienen magnitud F y el ángulo lo sacamos sabiendo que S es 45 grados.
Ya también se pueden quedar con ese, porque es como básicamente el ángulo menor que hay entre las líneas. Siempre sirve ese ángulo. Ya como que esta línea, esta de aquí, es la línea del radio, o sea, del brazo, y esta es la línea de la fuerza, se quedan con el ángulo menor y les funciona. ¿Ya? Entonces, el ángulo, bueno, en este caso lo estamos sacando como la diferencia entre 180 y 45, porque sabemos que eso mide 45 porque es un cuadrado. Y ese seno de 180 termina siendo, o sea, de 180 menos 45 es lo mismo que el seno de 45. Por eso les digo que da lo mismo si toman el grande o el chico, porque el hecho de tener un 180 dentro del seno, sumando o restando, como que va a Pero quedar siempre el ángulo chico. ¿Ah? eh, es que una consulta, si yo ocupo el grande, ¿no me quedaría como con un signo distinto que el más No, chico? no porque es un seno. Mira, ahí me voy a ir un poco más a explicarte algo más matemático, pero espero que me entiendas. Existe algo que se llama el círculo goniométrico, que es nada más y nada menos que un nombre feo para un círculo de radio 1, Ah, sí, 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 lo conozco. ¿ya? Hay un truco para ver el signo que queda el seno o el coseno. Tú tienes el coseno en el eje X, el coseno del ángulo, y tienes el seno en el eje Y. Cuando tú estás entre 0 y 180, fíjate que todos los ángulos quedan en este eje Y, que va hacia arriba. Eso hace que tu seno sea positivo. Es para ver el signo simplemente, ¿ya? Entonces, entre 0 y 180, el seno siempre va a ser positivo. También lo pueden ver con la gráfica del seno. Si es que no les gusta este círculo y están más acostumbrados a graficar, como que hasta pi, y aquí está pi medios, que es donde llega a 1. Ustedes saben que seno parte en 0, llega a un máximo 1 en pi medios y luego baja. Y luego va a ser esta vuelta para acá, que fíjate es si yo me fuera de 180 a 0 en este círculo, estaría tocando ahora este otro eje. Y por ende el seno sería negativo, que es lo mismo que dice la gráfica, solamente que aquí lo estoy interpretando con un círculo. Si lo quieren ver con el coseno, lo que van a tener que ver es este eje. Fíjense que entre 270 y 90, el coseno queda positivo, ya si van sobre esos ángulos. Y entre 90 hasta los 220, pero por el otro lado, el coseno toca este eje, que es la parte negativa de su eje. Es un truco, simplemente es un truco. También lo pueden ver con la función del seno, del coseno, que parte en 1, baja, así que tuvo que en menos pi medios haber sido positivo hasta pi medios, y luego seguir bajando, subir y así sucesivamente. Esto sería 3 medios de pi y así. Bueno, sigue sucesivamente así. Entonces, a lo que voy. Siempre que tengas un ángulo entre 0 y 180 para efectos del seno, vas a estar en el lado positivo del seno, ya sea si lo analizas con la gráfica o con el círculo goniométrico. Ya, por eso digo que da lo mismo cuál escojan. Y aparte que, fíjense que, ya, y esto sí lo puedo explicar más bien con el círculo que con la gráfica. Si ustedes tienen este ángulo y por otra parte tienen un ángulo que sea como igual, pero menos, o sea, 180 menos ese mismo ángulo. Espérate, me está quedando mal. Ya, pues, ese es un ángulo cualquiera. Y este, y hasta acá, es 180 menos ese mismo ángulo cualquiera. Fíjense que el seno
lo estábamos viendo en el eje Y, o sea, en este eje vertical, y fíjense que la altura a la que quedan las dos líneas es la misma, que es como uno saca el valor del seno en este círculo econométrico. Por ende, ese es otro argumento para decirles que la resta da lo mismo que el ángulo chiquitito. Ya, pero en fin. Vamos a seguir con los torques. Ya, si sacamos la fuerza 1 queda eso. Y habíamos dicho que esto sale de la pantalla, así que queda en catongo. El torque 2 es más o menos lo mismo. También tiene una media diagonal, así que queda ese valor. La fuerza es de magnitud F y esta vez bueno, el ángulo lo pueden ver, es ese ángulo chiquitito que al final va a ser lo mismo que 45. No entiendo por qué se dieron tanta vuelta aquí, pero en fin. Ustedes lo pueden sacar de la forma en que quieran, ¿eh? Ya. Esto básicamente nos va a quedar lo mismo que el seno de 45, que es raíz de 2 partido en 2, y nos queda la misma magnitud que el torque que habíamos calculado en 1, pero esta cosa entra a la pantalla, por ende es negativa. Finalmente el torque 3 me queda la mitad de la diagonal, que es el brazo que hay hasta la fuerza, y el ángulo esta vez es 90, fíjense. El ángulo es 90, así que el seno se hace 1, y esto queda más o menos en 0,7 por el lado del cuadrado por la fuerza. Si tuviésemos que ordenar estas magnitudes, notamos que T1 y T2 son iguales y el torque 3 va a ser mayor porque fíjense que T1 y T2 están multiplicados, por así decirlo, por un 0,5 y T3 está multiplicado por un 0,7. Así que 0,7 es mayor que 0,5, por ende T3 es mayor que los otros dos. Vamos a ver si alcanzamos a ver al menos un problema. El otro lo pueden ver. Usted se los rapeo igual, pero no es necesario que se queden a la explicación del último porque estoy segura que no vamos a alcanzar. El último es más de análisis igual, así que se los voy a dejar explicado, pero probablemente lo van a tener que ver en el video. Ya. Tenemos una barra homogénea de largo L y masa M. Ojo, la barra tiene masa. Si la barra tiene masa, tenemos que ponerle un peso a la barra. ¿Dónde ponemos el peso de la barra si es que tiene masa? Pregunta para ustedes. En el Justo en el centro. topo. En el centro de masa, ¿cierto? Muy bien. Ah. Ya. Nos piden encontrar... no. Se encuentra en equilibrio sujeta a una cuerda de uno de sus extremos. Esta es la cuerda. Mientras que el otro lado está unido a un pivote que mantiene fija la barra a la pared. Aquí está el pivote. En cierto instante, un pájaro de masa M igual a 500 gramos, ojo que está en gramos, se posa sobre la barra a una distancia L cuartos. O sea, conocemos esa distancia a la que se está posando el pájaro. Partamos haciendo los dos diagramas de cuerpo libre extendidos, para el lado sin pájaro y para el lado con pájaro, antes de irnos con cualquier otra cosa. Ya. Para el lado en que estamos sin pájaro, vamos a tener una tensión que va en la misma dirección que tiene la cuerda. Para ese caso nos dan este ángulo phi. Y además sabemos que esta inclinación de la barra tiene cierto ángulo θ. Sí, ahí la dan. Ahí. No, era para acá. Sabemos ese ángulo y sabemos el ángulo que tiene la tensión. Entonces, a priori podríamos determinar ese chiquitito o directamente conocemos ese, en fin, lo que nos convenga. Tenemos el peso de la barra, que para efectos de una barra homogénea, eso va en su centro, en el centro de la barra, que es el centro de masa de la barra. Y en cuanto al pivote, el pivote siempre va a ser una reacción que no sabemos cómo es. Puede ser como está dibujada ahí, o podría ser así la reacción también. Y en ese caso sus componentes serían así, para abajo y para el lado. Sería el mismo Rx. ¿Ya? Pero no sabemos para dónde es. Simplemente tenemos que hacer una predicción
tal como lo hacíamos con la aceleración, vamos a hacer una predicción de para dónde creemos que va esa fuerza del pivote. Ya, pues y en el caso antes de que se nos pose el pájaro en la barra, no tenemos nada más que poner, no hay nada más en contacto con la barra. Para el caso que tenemos después de que el pájaro se posa en la barra, quedan exactamente las mismas fuerzas que teníamos, pero hay que agregarle el peso del pájaro. Esos son los dos diagramas de cuerpo libre extendido. ¿Alguien tiene alguna duda con cómo se hacen estos diagramas de cuerpo libre? Los que son extendidos. Es lo mismo que hacíamos antes, solo que hay que poner las fuerzas en donde estén actuando directamente. Ya no vemos el objeto como un punto nomás. Ya, y además, en estricto rigor, deberíamos poner estas distancias también, como la distancia, estas como L medios y estas L medios. Y al menos en ese diagrama eso bastaría. Esta sería L medios, esto sería L cuartos y esto sería L cuartos. Ustedes pueden dar las distancias como quieran, las cosas es que igual las ven y las tengan en mente para después calcular los torques. Ya. La B. La B dice, en relación a las fuerzas identificadas antes de que se pose el pájaro, ¿qué sucede con ellas luego de que se posa el pájaro? ¿Mantiene cada una su magnitud de dirección? Vamos a ver por orden. Antes de que se pose el pájaro tenemos la tensión ahí, ¿cierto? Antes y después. Cuando se posa el pájaro, lo único que se nos está agregando es esta componente vertical hacia abajo. ¿Qué creen que va a pasar con la tensión? Tiene que aumentar. La tensión tiene que aumentar. Sí, tiene que aumentar para contrarrestar de alguna forma este peso del pájaro. El peso de la barra queda igual, ¿ya? No, eso no va a cambiar porque es algo que no depende del pájaro. ¿Y qué pasa con la fuerza del pivote? ¿Aumentan las dos componentes o solo una? El componente I. ¿Solo la I? O bueno, ambos. Las dos, ¿Por qué las dos? porque se le aplica, o sea, la fuerza R aumenta y como aumenta la R, aumentan la I y la X. Pero ojo que R también podría aumentar simplemente así, o sea, como mantener la línea que tienes horizontalmente y que aumente solamente la componente vertical, ¿cachai? Como eso versus eso. Sí, sí es posible que pase eso, ¿ah? No es este caso, pero quiero que vean por qué aumentan las dos. Fíjense que tenemos una componente que va hacia abajo, que es lo único que está agregando será el problema. Sin embargo, para contrarrestar esta fuerza de peso tenemos dos cosas. Tenemos la tensión, que tiene una componente que es vertical, y tenemos también RI. Como también aumenta la tensión sí o sí está en esta dirección, porque es el ángulo que tiene la cuerda. La tensión no puede ir en otra dirección que no sea el ángulo que tiene la cuerda. Por ende, como aumenta la tensión hace que aumente su componente en X, su tensión X. Como aumenta la tensión en X, tiene que haber una reacción mayor en el pivote, en la parte horizontal, para contrarrestar esta tensión en X y que esto esté en equilibrio. Por eso aumentan las dos, en ambas, en la tensión y en la reacción con el pivote. Ya. Creo que ya analizamos todo. Básicamente el peso de la barra se mantiene en magnitud y dirección. Y para mantener el equilibrio traslacional, o sea, la vil sumatoria de fuerzas que todos conocemos, las componentes verticales de tensión y reacción de la pared deben aumentar. Y para mantener el equilibrio rotacional, también deben aumentar las componentes horizontales de la tensión y de la reacción en la pared, por lo que yo les decía. Si aumenta la tensión, va a aumentar esta componente horizontal. Por consecuencia, tiene que aumentar la del pivote para que la sumatoria de fuerzas en el eje X o el eje horizontal sea cero.
Ya, vamos con la C. Ahora nos dan valores para los ángulos. Considera que la inclinación de la barra es 30 y la inclinación en que está la cuerda es 40. Y nos piden calcular la tensión de la cuerda antes y después de que el pájaro se pose sobre la barra. ¿Ya? Entonces, fíjense, bueno, estas las vamos a sacar de acá. Creo que es más fácil si es que ustedes visualizan desde el diagrama de cuerpo libre. Espérate, quiero ver cuál es el punto que se pusieron acá. Ya, el 0. Ya, este punto de acá. Lo que vamos a tener que hacer para plantear estos problemas siempre, al igual que antes nos poníamos un sistema de referencia, este va a ser nuestro sistema de referencia. Ese va a ser desde donde vamos a medir todos los torques. Por ende, si tenemos que sacar el torque que hace la tensión, lo podemos hacer de las dos formas en que habíamos dicho antes, con el ángulo que se está formando entre la línea de la fuerza versus la línea del brazo, que sería directamente este ángulo phi, o bien descomponer aquí la perpendicular. Así que, en este caso creo que lo más fácil es directamente con phi. Nos quedaría algo como la tensión por el brazo, que en este caso el brazo es directamente la medida de la barra, que sería L, por el seno del ángulo que hay entre ellas, que es phi. Ahora, ¿esto entra o sale de la pantalla? Entra. Entra a la pantalla, por ende le vamos a poner un signo negativo. Vamos a poner también aquí que nuestro torque está medido. Esto todo tiene una nomenclatura. Fíjense que ese puntito que yo pongo ahí se refiere a dónde estoy midiendo los torques. Porque yo igual puedo hacer otra sumatoria de torques, pero en un punto distinto, porque hay veces en que me conviene hacer dos sumatorias de torques en vez de hacer sumatoria de torques y luego hacer fuerzas en X y fuerzas en Y, que son las tres ecuaciones que pueden plantear. La sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de torques en algún punto que ustedes se definan. Y ahí abajo siempre ponen el punto. Ya, ojo que ya ahí estamos poniendo la sumatoria de torques y aquí vamos a poner que vamos a definir positivo lo que esté saliendo de la pantalla. Esto es súper importante que lo pongan, ¿ah? Tanto la referencia positiva como el punto desde donde están midiendo. Si no, uno no tiene forma de cachar qué están haciendo. Voy a borrar esto que está aquí para tener espacio. Ya, pues ahí tenemos un torque, el de la tensión. ¿Qué pasa con la fuerza de peso? Tenemos, vamos a hacerlo con rojo para, no, en verdad con otro color que se note más, el verde. Tenemos esa línea de la fuerza y tenemos esa línea del brazo. El ángulo menor que hay entre ellas es ese. ¿Sí? O bien, lo podemos hacer, este igual es fácil hacerlo con descomposición. Fíjense que si descomponemos el peso, va a quedar una componente aquí que es perpendicular y la otra no me interesa. Esta componente perpendicular está pegadita al ángulo que tengo ahí. Por ende, en este caso, quedaría como mg por coseno, porque está la componente pegada al ángulo. O bien, la otra forma en que tienen de verlo es con este ángulo en verde claro que habíamos hecho, que es 90 menos teta. Si se fijan, eso iría metido en el seno, y seno de 90 menos teta es lo mismo que el coseno de teta. ¿Ya? Así que al final son lo mismo. Ya, y lo podemos poner de la forma en que queramos. Mientras que, ¿cómo va a ser el torque que haga respecto del punto O el pivote? Porque no nos Siempre queda va a otra ser cero. fuerza. Va a ser cero, ¿cierto? Porque no hay un brazo. Fíjense que las fuerzas, no sé con qué color hacerlo, ya con morado. Fíjense que las fuerzas, tanto la componente en X como la componente en Y, están pasando directamente
por el punto en donde estamos midiendo nuestras distancias para los brazos. Por ende, no va a haber distancia hacia la fuerza. Así que eso va a quedar en 0. Ya, me ahorré el escribir la componente del peso, pero bueno, ahí la vamos a escribir con el seno de 90 menos alfa, menos teta, perdón. Ah, ¿y cómo es el peso? ¿Cómo es el torque que hace el peso? Este MG. ¿Entra o sale? Ese sale y es positivo. Sale y es positivo, por ende le pongo un positivo ahí. Ya, pues yo quiero que todo eso sea igual a 0, porque ya dijimos que no hay torque del pivote. Y vamos a hacer algo parecido para la parte que está después del pájaro, solamente que vamos a tener ahí un torque que es por este M minúscula por G, que va a ser de la misma dirección que el peso de la barra, así que no, eso no cambia mucho, es similar. Y ahora quiero quedarme con la ecuación para Pero, que vean ¿vale? que es lo mismo. Ah, dime. En la parte del peso, en la parte derecha, ¿no estaría multiplicado por L medios? Por L cuartos. Ah, y de hecho se me olvidó multiplicar por... Claro, sí, tienes toda la razón. MG se me fue multiplicar por el brazo, está a L medios, así que aquí va por L medios. Y si están ahora agregando la componente del pájaro, el pájaro lo que hace es hacer un torque que es positivo y que es MG seno de 90 menos teta, porque es el mismo ángulo del peso de la barra, pero esta vez el pájaro está a L cuartos de donde estamos midiendo nuestro torque, así que habría que agregarle este término a esta parte de arriba y sacar la ecuación de después. Ya, pues. Entonces, fíjense que tenemos exactamente lo mismo. Ya les dije que 180 menos phi es exactamente lo mismo que phi, así que eso es lo mismo que eso, que habíamos llegado antes. Luego tenemos L medios mg seno de 90 más teta. Si hay un 90 y hay sumando o restando un ángulo, como es un seno, esto va a quedar en al final el coseno. El hecho de que sea un 90 hace que ustedes cambien a un coseno, que eso es otro truco trigonométrico que hay, cómo transformar los ángulos. No me acuerdo precisamente cómo era en este momento, pero si hay un 90, hace que esto cambie. Coseno. Teta. Ah, ya me acordé. Bueno, se los puedo explicar otro día. O creo que tengo un video hecho por ahí de algún año pasado. Ya, bueno, el hecho de que sea 90 hace que sea coseno. Y el hecho de que esté sumando algo que está entre 0 y 90 se queda como coseno de eso. Ahora el seno para efectos del torque siempre va a ser algo positivo, así que simplemente quédense con, si tienen un 90 más un angulito, se quedan con que eso se transforma en coseno del angulito, ya sea si suman o si restan el ángulo. En este caso se estaba sumando el ángulo y en este caso se estaba restando el ángulo, pero al final siempre me va a quedar a que es lo mismo que el coseno de teta. Es exactamente lo mismo. Ya, y después, bueno, si despejamos la tensión ahí, queda eso. Y conocemos todos los valores que los podemos sacar. Esa es la tensión antes de que el pájaro se pose y como les adelantaba, después de que el pájaro se pose, nos queda exactamente lo mismo que arriba, que es hasta esta parte, pero hay que agregarle la parte del pajarito, que está hasta L cuartos. ¿Ya? Que básicamente es lo mismo que teníamos acá. Ya les dije que seno de 90 menos teta es lo mismo que seno de 90 más teta y es lo mismo que el coseno de teta. Así que tenemos todo y podemos sacar la tensión. Ya, tenemos las tensiones. Muy bien. ¿Alguna duda con eso hasta ahora? Nos queda un minuto. ¿No? Ya, vamos con la B. Obtenga la magnitud de la fuerza de reacción del pivote antes y después de que se posea el pájaro. Para ello, tenemos entonces ahora que complementar. Ya tenemos cuánto era la tensión. Por ende, las únicas incógnitas que nos quedan son la reacción del pivote. Noten que
originalmente en el problema siempre tuvimos tres incógnitas. Teníamos la magnitud de la tensión, sabíamos la dirección de la tensión y no sabíamos cómo eran las componentes RI y RX del pivote. Pero siempre supimos todo lo otro, o sea, las únicas incógnitas eran esa y esa. Y fíjense que las tres ecuaciones que ustedes pueden plantear son fuerza en X, fuerza en Y y el torque. Así que tienen tres incógnitas y tres ecuaciones. Pueden resolver el sistema. ¿Qué nos falta plantear? La sumatoria de fuerzas, básicamente. Que en el eje X va a quedar simplemente la reacción que tiene en X el pivote con la componente de la tensión, que fíjense que en el DCL sale de aquí. Ese ángulo va a ser phi menos teta y es el coseno de ese ángulo lo que me da la componente de la tensión. El coseno de phi menos teta, esto que está acá. Y para la componente ni, bueno, va a ser el seno de phi menos teta por la tensión, la componente que tiene el pivote y el peso, que está para abajo, así que ya negativo. Espero que con esto no haya mucha duda, porque en realidad es más o menos lo mismo que venimos haciendo hace rato con los DCL. Pero si llega a haber alguna duda, igual me la pueden hacer, supongo que cuando lo vean con más calma. Ya, conocemos todo, así que podemos sacar las componentes antes de que el pájaro se pose, quedaría más o menos así. También podemos sacar la magnitud, que es lo que nos pedían, de hecho. La magnitud antes de que se pose el pájaro, así que tenemos la magnitud. Y ojo que la magnitud se saca haciendo esto, las componentes al cuadrado y son raíz. ¿Y qué pasa con lo que está después? Lo que está después simplemente me va a agregar un término en la sumatoria de fuerzas del eje vertical, que es la masa del pájaro, la chiquitita. Nuevamente podemos despejar las componentes del pivote, reemplazamos todo lo que haya que reemplazar y podemos sacar la magnitud. Fíjense que es mayor que la anterior, 22,08, y aquí tienes 26,89. Eso, ese es todo el problema del pájaro. Ahora, solamente para que quede grabado, en este momento ya estamos 2 minutos pasados de la hora, son libres de irse. Pero para que quede grabado voy a dejar esto explicado. Ya, el problema 3 dice, un extremo de un poste de altura h, ojo, el poste pesa 400 newtons, descansa en una superficie horizontal rugosa, o sea que aquí hay roce. El coeficiente de roce estático es 0,3. El extremo superior se sujeta con una cuerda fijada a la superficie que forma un ángulo de 36,9 grados, o sea que ese ángulo es 36,9. Se ejerce una fuerza horizontal sobre el poste, como se muestra aquí. Nos piden elaborar un diagrama de cuerpo libre extendido para esta situación. Vamos a partir con eso antes de ver cualquier otra cosa. Y para hacer ese diagrama de cuerpo libre, identificamos que tenemos una fuerza de tensión que está hecha por la cuerda aquí. Tenemos el ángulo en que está esa tensión. Tenemos la fuerza que está aplicada de forma externa. Además, la barra tiene peso, así que ponemos su peso en el centro de masa, que es a la mitad de la barra. Y tenemos las componentes de la fuerza del piso, que va a ser la normal, y además hay roce, así que hay una fuerza de roce ahí. La fuerza F, ojo que no nos dicen hacia a qué posición está aplicada, así que vamos a dejarla en términos de una distancia vertical I. Vamos a desarrollar un modelo general para la situación que estamos estudiando, para luego en el inciso B y el inciso C simplemente reemplazar los valores. Tenemos la sumatoria de fuerzas del eje vertical, que va a ser la normal, el peso de la barra y la componente que queda hacia abajo de la tensión, que como está en el lado adyacente al ángulo, queda con el coseno. Podemos despejar la normal. Y además, en las componentes que son horizontales, tenemos la fuerza externa, tenemos el roce y una componente de la tensión, que esta vez es el lado opuesto al ángulo, por eso va por el seno.
Tenemos entonces, esta fuerza de roce se puede reemplazar como mu por la normal era esta que está aquí, y eso por mu, y podemos despejar la tensión que está haciendo la cuerda, para que esto se mantenga estático, porque igual la vamos a hacer. Ahora, ¿qué pasa con la sumatoria de torques? Fíjense que si esto eventualmente se llegara a mover y estamos viendo qué está pasando respecto a ese punto, la fuerza F haría un torque que hace que esto como que se mueva para allá, ¿cierto? La fuerza F es la única que puede variar, por así decirlo, porque puede variar esta distancia I, o sea, este término de acá, en la sumatoria de torques. Ya, vamos a hacerlo por partes, porque estamos muy desordenados. ¿Qué componentes hacen torque respecto del punto O? La tensión no, porque fíjense que la tensión está pasando por este mismo punto O, así que no tendría un brazo. Por ende, inmediatamente ese torque se anula. La fuerza F sí hace torque porque está a una distancia I y está a un ángulo de 90, así que su torque simplemente queda F por I. Y además, por regla de la mano derecha, este es el brazo, esa es la fuerza, así que queda saliendo de la pantalla, o sea, con un signo positivo. La fuerza del peso de la barra y la normal, ninguna de ellas hace torque porque están nuevamente en la misma línea que pasa por el punto desde donde estamos midiendo nuestros torques. Lo único que nos queda es la fuerza de roce, que está a una distancia igual a la altura del poste, y eso por su magnitud, y luego por regla de la mano derecha tenemos que queda como un brazo así, la fuerza así que eso nos da que queda negativo. Si esto eventualmente se llegara a mover, se llegaría a mover producto de que la componente de, o sea, la altura a la que estuviese esta fuerza sería la suficiente para hacer que esta suma de torques sea mayor que 0. ¿Ya? Y esta barra empezaría a girar en la dirección en que está el torque de la fuerza F, así, como en sentido antihorario, respecto del punto O. Ojo que todo esto se está viendo de respecto al punto O. Ya, pues. Si hacemos un tratamiento más o menos algebraico de esto, tiramos este término para allá y pasamos dividiendo y reemplazamos la fuerza de roce como la habíamos obtenido antes y podemos despejar la tensión nuevamente. ¿Cuánto sería la tensión si esta cosa estuviese en el punto crítico de empezar a moverse? La tensión tendría que ser igual a estos términos que están acá. Luego, si reemplazamos, o sea, perdón, esta tensión la habíamos sacado de la sumatoria de fuerzas y ahora estamos reemplazándola en la sumatoria de torques. Reemplazamos la de la sumatoria de fuerzas en el lado de aquí en la sumatoria de torques. Eso se mantiene a la derecha. Y luego podemos despejar la fuerza F. O sea, la fuerza F crítica que haría que esto se moviera. ¿Sí? Que esto se empezara a rotar. Pasamos este término multiplicando al lado izquierdo y nos va a quedar todo esto que está acá. Pasamos este otro término multiplicando al lado derecho y nos queda esto que está acá. Se anula este término con este término. Esos términos, chao. Y si juntamos todo lo que tiene una F al lado derecho, solo que aquí como que se cambiaron las cosas, está como que esto lo tiramos para allá, pero al final todo lo que tenga que ver con F lo escribimos al lado izquierdo. Va a quedar de esta forma. Y este término va a pasar sumando al otro lado, por eso esto queda positivo. ¿Ya? Luego reordenamos todo esto, básicamente dividimos por lo que está acompañando la fuerza y nos va a quedar la última expresión de abajo. ¿Qué obtuvimos ahí? Obtuvimos la fuerza con la que esta cosa empezaría a rotar, como la magnitud con la que esta cosa empezaría a rotar. Ya. Vamos a ver qué está pasando. Si la distancia a la que se aplica esta fuerza fuese la mitad de la barra,
o sea, H medios, la fuerza nos quedaría, si reemplazamos en la expresión que teníamos y que llegamos antes, esta de aquí, nos quedaría esto de acá. Nos quedaría que la fuerza tendría que ser mayor a esta expresión y por ende, en realidad igual a esta expresión, porque aquí solamente estamos reemplazando los valores. Ya. Entonces, ¿qué nos da eso? Nos da que la fuerza tendría que ser mayor a 399,7. O sea, si está a la mitad de la barra, la fuerza tendría... si la fuerza supera este valor, va a empezar a rotar. ¿Qué pasa si el punto de aplicación está a 3/5 de la altura desde la base del poste? Ojo que me están diciendo desde la base del poste. Ahí estaba el poste. Y yo estoy midiendo mi distancia y desde arriba. Así que si desde la base del poste tengo 3/5 de h, entonces desde arriba voy a tener 2/5 de la altura. Entonces, eso queda así. Luego, dividir h entre i me va a quedar 5 medios. Y si reemplazo eso en mi expresión que habíamos obtenido en el apartado A, que es la misma en donde habíamos reemplazado antes, vamos a obtener que la fuerza tendría que ser mayor. Fíjense que pusimos la fuerza más arriba desde donde estábamos viendo la sumatoria de torques, y ahora la fuerza tiene que ser mucho más que si estuviese más abajo. Lo que estamos comparando acá es si tengo la fuerza a 2/5 o si tengo la fuerza a h medios. Con h medios la fuerza es menor y con 2/5 la fuerza es mayor. Ya. Entonces, nos piden, por último, creo que es la última, demostrar si el punto de aplicación de la fuerza está a suficiente altura. No se puede lograr que el poste resbale, por más grande que sea la fuerza. O sea, independientemente de la magnitud que tenga la fuerza, nunca vamos a poder que la barra rote. ¿Cuál es esta altura crítica? Me dice que mi conexión es inestable. Espero que eso no esté dando mucho problema. Ya. Se cortó un poquito, pero en los últimos 10 segundos se cortó mucho. Bueno, supongo que fue el enunciado, así que demuestra si el punto de aplicación de la fuerza está a suficiente altura, no se puede lograr que el poste resbale sin importar qué tan grande sea la fuerza. Ya, pues, esto está para el otro lado. Lo malo es que la pauta está hecha al revés. Ya, pero en fin, para este caso sí nos sirve que esté así, porque lo que queremos es ver que la fuerza, o sea, en realidad queremos analizar I. Y en este caso, si tenemos la boquita para el otro lado, lo que estamos haciendo es qué fuerzas me sirven para que esto no resbale. O sea, que este es el valor crítico siempre. Si tengo fuerzas que son menores a ese valor crítico, no va a rotar. Y si tengo fuerzas que son mayores a ese valor crítico, va a rotar. ¿Qué nos importa? Nos importa analizar I. Así que trabajamos un poquito esta ecuación. Notamos que si dejamos al lado derecho mg, vamos a tener siempre una constante que nunca va a ser igual a 0, siempre va a ser mayor que 0. Y además, como la fuerza de aplicación tiene que tener alguna magnitud, el otro factor que me queda también tiene que serlo, porque estamos hablando de algo que siempre va a ser mayor que 0. ¿Ya? Entonces, como ese término es positivo, este término también va a tener que ser positivo. Y ese término sí es positivo porque mu es un coeficiente y es una... bueno, esto va a quedar en una proporción básicamente, h partido en i, y el seno de teta para efectos de torque siempre me va a quedar positivo. Así que, bueno, analizamos lo que queda aparte de f para que esto sea mayor que 0. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar que esta parte de abajo en realidad no me importa porque, bueno, si la paso multiplicando va a quedar por 0 también, así que da lo mismo. Y es positiva, como ya habíamos dicho.
Lo único que nos queda es la parte de arriba, donde ese término negativo pasa a la derecha, sumando. Y si analizamos qué está pasando con I partido por H, sería lo mismo que como esto pasarlo al lado derecho dividiendo y esto pasarlo al otro lado al revés, porque se va a invertir este orden. Así nos queda esta expresión. Reemplazamos todo lo que podemos reemplazar y nos va a quedar que si f se ejerce a una distancia y que sea menor que lo que acabamos de encontrar, el poste no va a resbalar. ¿Ya? Siempre este era el valor crítico para que resbale, entonces, como estamos ahora analizando lo contrario, porque, insisto, yo cambié manualmente lo que estaba antes en el, en el PPT, para no confundirme, ahora estamos analizando qué valor, o sea, con qué valor podría resbalar. Si estamos en la proporción que es lo contrario a esto, no va a resbalar. ¿Sí? Y ese es el final del problema 3. Así que ahí lo tienen grabado para que lo vean con más calma después. Eso, voy a parar la grabación. Chao, gente.